Cuando tratamos de pagar la bondad a Dios, es ofensivo. Dios ama al dador alegre porque Él es un dador alegre. Cuando Él te da la gracia, te la da con alegría. Y si nosotros somos malos y nos gozamos regalando, ¿cuánto más se alegra Dios? Si nosotros como humanos nos ofendemos cuando creemos que un regalo es un intento de soborno, ¿cuánto más Dios se ofende cuando nosotros decimos, está bien, ok, te agradezco por la gracia, pero yo tengo que hacer algo para pagarlo? Ahí es cuando Dios nos ofrece la gracia, el perdón, y el enemigo nos susurra, no prediques un evangelio tan fácil. Esta semana no solo el enemigo, muchos me llamaron para decirme lo mismo. Claro, porque es más fácil siempre manipular el evangelio complicado, ¿no? Ser santo requiere un régimen religioso que implica venir a la iglesia toda la semana, no faltar ninguna actividad, seguir todas las reglas. Eso define a los buenos cristianos en teoría. Y tenemos infinitos debates sobre lo que se puede y lo que no se puede, y evaluamos el comportamiento de otros como si nuestro don espiritual fuera juzgar la madurez ajena. Y andamos con el pecadómetro midiendo, este pecado es chiquito, este pecado es grande. Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Qué desea de nosotros? Lo creas o no, Él solo quiere que creamos, que tengamos fe de que es así. Alguien tiene que decir, yo creo en Él, ¿sí o no? Ahora tengo base bíblica. Juan 6:29 dice, la obra que Dios quiere que hagas es esta, que creas en el que Él ha enviado. Que creas. Alguien dice, somos salvos por obra, sí, la obra que Él quiere que hagas es que creas. Yo sé que alguien está diciendo, qué alivio. Me estás diciendo que es posible entrar al cielo sin tener que hacer nada, sin buenas obras. La respuesta es no. Las buenas obras son una exigencia. Mirá cómo le cambia la cara. Entonces alguien más se pregunta, ok. ¿Dice que es posible ir al cielo sin tener un buen carácter? No. Un inequívoco no. También se requiere un buen carácter. Para entrar al cielo, a saber, uno debe tener mínimo, para empezar. Buenas obras, buen carácter, pero, Houston, tenemos un problema. Todos carecemos de ambas cosas. Básicamente, nos creemos buenas personas, nos creemos decentes, pero eso no alcanza para ir al cielo. La Biblia no dice que los decentes verán a Dios. La Biblia dice sin santidad. ¿Se acuerdan? Sin santidad nadie puede ver al Señor. Hebreos 12:14. Entonces no alcanza a ser decente. Sin santidad, Él quiere santidad para ver al Señor. Entonces uno puede pagar los impuestos, venir a la iglesia, leer la Biblia, nunca ver los Simpsons, besar a la suegra. Pero sin Cristo no somos santos. Nada de lo que hagamos califica como santidad. Por eso a mí a veces me asombra decir, esta iglesia o nosotros vivimos en santidad. Las Escrituras describen cualquier intento de autosalvación o legalismo en términos repulsivos. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, refiriéndose a las toallas higiénicas femeninas. Pablo en Filipenses 3:8 dice, equipara nuestras credenciales religiosas con estiércol. Él dice, todo lo que tengo es basura, estiércol. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar al cielo? Porque me miran medio desesperado a esta altura. Solamente creyendo, aceptando la obra ya hecha de Jesús en la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar de que Jesús murió por ti porque Dios te amaba antes, de tal manera te amó que envió a su Hijo. ¿Alguien tiene que celebrar más que eso, sí o no? Luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Claro, es creer el asunto. Tan simple. Sí. En la película El último emperador
el niño de corta edad que es ungido como el último emperador de China, lleva una vida de lujos, de 1000 sirvientes que corren de un sitio a otro para atenderlo, y su hermano le pregunta en un momento del film, le dice: ¿qué sucede, emperador, cuando haces algo malo? Y él dice: cuando hago algo malo castigan a otro. Y para demostrar al niño emperador su teoría, rompe un jarrón y entonces de inmediato golpean a uno de sus sirvientes. Bueno, en la teología cristiana Jesús invirtió esa antigua pauta. Cuando erraron los sirvientes, fue castigado el rey. La gracia no te cuesta nada, únicamente porque el que la dio, dio la sangre. Quien nos la dio, pagó con su propia vida. La gracia no es gratis, la gracia es invaluable, no la podríamos pagar. Es una gracia escandalosa, es una gracia implacable, no la podríamos pagar nunca. Y uno lo único que tiene que hacer es creer. Entonces el ladrón de la cruz solo creyó y rogó. ¿Se acuerdan en Lucas 23:42? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le promete el Salvador? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón casi era un argentino, se cree teológicamente. ¿Cómo un tipo así va a poder ir al paraíso? ¿Cómo un alma manchada por el pecado puede ir al cielo? ¿Cómo podía ser salvo un pecador? Yo me imagino que los que estaban debajo estaban atónitos, y si había algún fariseo ahí, no entendía nada de lo que ocurrió en lo alto de las cruces del Gólgota. Pero sucedió que los pecados del ladrón salieron de él y fueron a Jesús. Cada pensamiento malo, cada obra vil, sus maldiciones, sus robos, su codicia, su lujuria, todo eso ahora lo cubría Cristo Jesús. Y al mismo instante la pureza de Jesús cubrió al ladrón. Y así como el Padre vistió al pródigo, Cristo vistió al ladrón. Y el que no tenía pecado llegó a ser lleno de pecado. Y el que estaba lleno de pecado llegó a ser sin pecado. Hubo un intercambio, fue el intercambio más excepcional de la historia. Pablo lo explica de esta manera en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos libró de la maldición de la ley y Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. ¿No es maravilloso, gente? Segunda de Corintios 5:19 añade: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, nos dieron un expediente perfecto, el de Jesús, y Jesús se quedó con el nuestro imperfecto. ¿Y qué hizo con nuestro calamitoso historial de vida? Porque tú estás diciendo: ¿y qué habrá hecho con mis pecados? Uno sabe que Jesús los tira al fondo del mar, pero uno siempre tiene miedo que haya hermanos que tengan ministerio de buceo. ¿Qué? Se rió una de las buzas que... Colosenses 2:14 dice: ¿qué hizo con nuestros pecados? Escuchá esto, yo podía vivir con este versículo el resto de mi vida. Anuló Jesús el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alguien tiene que celebrar más que eso, gente. ¡Aleluya! Ahora, yo sé que algunos están pensando... Yo sé lo que está pensando, hermano querido. Tengo el... Yo estoy diciendo, yo sé que uno está pensando: está bien, ok, no puedo discutir todo lo que dijiste hasta ahora porque es pura Biblia. Pero la Biblia dice también que tenemos que dar fruto. Esta semana alguien me dijo: ok. Yo nada más creo y soy salvo. ¿Y qué de eso que tengo que dar fruto? Vieron que hay gente que trabaja de inspectores de fruto ajeno. A ver cuántas uvas trajo la hermana. A aquel le faltan higos. Hay gente así. Otra vez la mala interpretación. Jesús, a ver, vamos a ponerlo así. Jesús se define como un buen labrador que corta y poda la vid. Juan 15:1 dice que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces Él lo va a quitar.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:16, luego agrega, os he encargado, no dice os he ordenado, ahora van a ver por qué. Os he encargado que vayáis y deis mucho fruto y que ese fruto permanezca. Pregunto, ¿cuál es el fruto que Dios quiere? No son los frutos, es uno solo. Según Gálatas 5:22 es uno solo que abarca y tiene amor, gozo, paz, ¿se acuerdan? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Soportar a la suegra podría ser parte del fruto. Entonces, él es el labrador ocupado y activo que limpia el terreno. El que construye el enrejado de las vides, planta las semillas, inspecciona las plantas, arranca la maleza. Él es el buen labrador que cuida a su vida. Y otra vez el dilema, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es la respuesta instintiva? Obvio, ya sé qué tengo que hacer. Dar frutos. Si una rama no da frutos, vamos a regresar a la metáfora, porque no podemos decir, el Señor acá hablaba en hipérbole y acá dejaba de hablar en hipérbole. Vamos a manejarnos en la hipérbole o en la metáfora del Señor. Él habló de una vid, el padre es el labrador, eres la vid, nosotros somos los pámpanos que tenemos que dar fruto. ¿Sirve de algo que el labrador le exija a una planta que produzca fruto? ¿Alguno de ustedes alguna vez plantó algo? ¿Alguien plantó algo? Me gustaría que levante la mano a alguien que plantó algo. Pero escriban un libro al menos, hagan algo. 4 plantaron algo. Bueno, ¿sirve decirle, crece tomate, tomate en el nombre de Jesús? ¿No qué crees que sirve? En el caso, a ver, que fuese una rama, entendió lo de temprano, lo de hoy, entendió lo del Ministerio del Buceo, porque viene con un retraso. Escucha, ¿sirve que digamos, la rama diga, voy a producir fruto porque he decidido producir fruto? ¿Sirve que digamos, voy a hacer fuerza hasta que me salga una uva? Me tiene que salir una uva, ¿sirve? Aunque lo intentemos y apretemos la quijada, no vamos a producir una uva. Pero la religión nos enseña, no, ahora que eres salvo está bien, no puedes pagar por la salvación, pero da fruto. Nos enseña que hay que intentar dar fruto. Entonces uno que dice, ahora que soy creyente voy a intentar ser paciente. Señor Jesús, dame paciencia ahora. Uno quiere ser paciente. No va a ser paciente. Está bien, ¿se entendí? Voy a dar fruto, voy a ser un dador alegre. Alcánceme ese estúpido sobre para ofrendar y llevar el dinero a la maldita alcancía. No funciona así. Quiero que me salga una uva, no te va a salir otra cosa, no una uva. Ok, voy a perdonar a este ser despreciable para dar fruto. No se puede dar fruto a la fuerza. Por eso a veces los religiosos que intentan tener frutos de santidad terminan mostrando su verdadera esencia. Porque se creen camareros del reino porque lograron caminar en 2 patas. Le muestras un pequeño ratón y demuestran que siguen siendo gatos. Apenas parece un ratón le sale el gato de adentro porque no se puede tener frutos con fuerza. Eso jamás falla. Todo religioso que merodea en las redes comienza con un Dios te bendiga o, en mi humilde opinión, yo lo que hago es mostrarle un ratón. Le muestro un ratón y ya sale el insulto a flor de labio y me mandan al infierno. Porque eso es lo que eran gatos. Por eso en ninguna parte nos dice Jesús que vayamos y nos ordena dar fruto. En ninguna parte no. Dios nos ordena producir fruto. En ninguna parte, búsquenlo. Yo ya lo hice. Búsquenlo aún los que tienen menos Biblia que una mezquita. Búsquenlo de verdad. Yo ya lo busqué, no dice, vayan y tengan frutos. ¿Buscan en la palabra, sí o no? Yo estuve en una iglesia donde alguien me dijo, yo creo en esa palabra del Señor que dice, yo no me doy por vencido.
Luis Fonsi, 3:16. La gente repite, ni sabe lo que está en la Biblia, no sabe ni siquiera lo que no está. Es una falacia decir, Dios nos ordena dar fruto. ¿Cuál es la orden que Él nos da? Vamos a leerlo juntos, Juan 15. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, por mucho que haga fuerza, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto. Alguien tiene que decir amén. Separado de mí, ni con doctrina ni con esfuerzo puedes producir una mísera uva. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán, lo echarán en el fuego, arderá. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. ¿No es maravilloso? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Permanece en mí. No es religión, es relación. Yo no estoy en contra del fruto, pero el fruto sale solo. Yo no me levanto a la mañana y digo, hoy creo que seré un hombre paciente. Sí, lo voy a decidir. No es una decisión. El fruto aparece orgánicamente. Uno se pega a Cristo, pasa tiempo en oración, está con Él y ¡pum!, sale la uva. ¡Oh, una uva! ¡Oh! Otra. ¡Oh! Aparece. Viene alguien que te maltrata, te insulta y te sale una bendición porque la uva sale sola. No tiene que hacer fuerza el que tengo que hacer en la doctrina y que dice Dios cómo tengo que contestar, no me tengo que vengar. No es ley. El fruto sale solo. Ahora, separado de Dios no podemos dar ningún fruto. No podemos. Separado de Dios no se puede tener vida espiritual. ¿Sí o no? Mira, Jesús era un maestro, era un rabino, ¿no? Y en la cultura rabínica, cada maestro tenía un yugo de enseñanza. O sea, su yugo eran las instrucciones, el contenido, el mensaje, a veces penitencias. Muchos rabinos ponían yugos de enseñanza sobre las personas que eran imposibles, legalistas. Como cuando íbamos al colegio, a la escuela secundaria, high school, y teníamos un profesor o una profesora que te daba mucha tarea. Había uno siempre que te daba un montón de tarea, te arruinaba el viernes, el fin de semana, te tomaba examen, porque tenía como una fijación de que aprendiéramos a fuerza de yugo. Y después estaba el otro, el nice. ¿Estudiamos? El que decía, me encanta, porque enseña. Había unos que eran vagos. Pero había otros que enseñaban tan didácticamente que decían, no sirve que hagan la tarea si no razonan. Que entendían que la educación no era meter información, sino sacar lo que hay adentro. Bueno, estos tipos tenían yugos que apartaban a las personas de Dios en lugar de atraerlas. Oprimían, agotaban a las personas. Y Jesús un día a la multitud en Marcos 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. ¿Quién de nosotros no iríamos? Y dice, y yo les voy a dar descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible, que soy humilde de corazón. Y van a encontrar descanso para el alma. Yo pregunto, ¿hay alguien que tiene el alma cansada? Había una canción que decía, alma cansada, no desesperes, espera en Dios. Algún día voy a sacar un disco para que los fanáticos tengan. Y agrega, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. Esto es exasperante para un religioso. No. ¿Cómo que es tan fácil el evangelio? Sí, mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Entonces la enseñanza de Jesús estaba en las antípodas. Era la antítesis de los rabinos religiosos de la época. Porque no ofrecía una serie de reglamentos, de rituales. Él ofrecía
gracia implacable. Les ofrecía estar conectados a la vid. Conéctense conmigo y ya está. ¿Y qué más? Y ya está. Y la trampa no hay. A veces el activismo, el querer hacer, es un gran disfraz para la falta de vida. Claro que sí. Las iglesias pueden llegar a ser, lo dijo el Señor, ataúdes elegantes. Una iglesia llena de actividades a veces es el mejor escondite para los muertos. Y tener relación con Cristo, no, pero estoy de lunes a viernes tocando la música. Y conoces al Señor, estás conectado a la vid. Y no, hace mucho que no siento nada, pero no sabes cómo sirvo. Yo soy el que recibe a la gente en la puerta. ¿De verdad? Mucha actividad no produce cambio de vida. Da la impresión de que suceden cosas, de que hubiera vida. Pero el Señor dice, no, nada de eso sirve. Tienes que creer y permanecer conectado a mí todo el tiempo. No 2 horas a la semana, todo el tiempo. ¿Eso significa que nunca más vamos a volver a perseguir ratones? ¿Que la vieja naturaleza nunca va a asomar su horrible cabeza? ¿Significa que siempre vamos a estar en condiciones de resistir la tentación? Para contestarte esta pregunta hay que regresar a la nursery, hay que regresar a la sala de partos. Vamos a mirar al bebé recién nacido. ¿Qué hace un bebé recién nacido? Aparte de hacer número 2, número 1... y llorar. ¿Puede caminar? ¿Puede alimentarse solo? ¿Puede cantar? ¿Puede leer? ¿Puede hablar? No, algún día va a poder, ahora no. Demora a crecer. Los padres, porque es chiquitito y no puede hacer nada, están avergonzados del bebé. La mamá está desconcertada porque el bebé no puede leer, porque no puede caminar, porque el recién nacido no puede pronunciar un discurso. Por supuesto que no. Los padres no se avergüenzan, sienten orgullo, saben que el crecimiento va a venir con el tiempo. Y Dios sabe exactamente lo mismo. Cuando creemos y somos salvos, el crecimiento viene con el tiempo. Segunda de Pedro 3:9 afirma, no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos suponen. Lo que hace es tener paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se conviertan a Dios. Tiene una paciencia. Podemos cambiar de traje, usar corbata, alargarnos la falda. Bueno, alargarse, yo no me voy a alargar la falda porque sería preocupante. Podemos cambiar nuestros hábitos. Podemos usar un vocabulario cristiano, incrementar nuestro nivel de lectura e incluso cambiar nuestras actitudes. Pero según la Biblia hay una cosa que no podemos cambiar, nuestro estado pecaminoso. Ahora, la sociedad siempre está de acuerdo con el primer hijo del rey. Nos dicen que si cambiamos el exterior, el interior va a cambiar de manera orgánica, inherente, ¿no? Darle la educación, la preparación, los hábitos correctos, adecuada disciplina, y esa persona va a cambiar. Eso nos dicen. Y caramba que lo vivimos intentando. Nos compramos ropa de marca, buscamos grupos, grados académicos, premios, hazañas. Se lo decimos a nuestros hijos, tienes que hacer algo importante con tu vida. Se lo decimos a los miembros de la congregación, vengan a la iglesia para tener una buena vida o una vida exitosa. Pero quitemos la capa externa, saquemos las costumbres, removamos el maquillaje y debajo va a aparecer nuestra verdadera naturaleza. Un corazón egoísta, orgulloso, pecador. Que alguien libere los ratones y verás lo que hacemos. Nadie mejor que Pablo, el apóstol, para describir esto. En Romanos 7:18 él dice, porque yo sé que en mí, dijo Pablo, esto que causó tanta controversia teológica porque se viene debatiendo, pero ¿qué quiso decir Pablo? Pablo lo dice de una manera sencilla. Pablo dice, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador no hay nada bueno, dice él. Porque aunque tengo el deseo, las ganas de hacer las cosas bien, no soy capaz de hacerlo. No hago el bien que quiero hacer, dice Pablo, sino el mal que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que yo no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, el pecado que está dentro mío.
Me doy cuenta, esta es una de las confesiones más brutalmente honestas que aparecen en las Escrituras. El apóstol dice, me doy cuenta que, aun queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me agrada hacer la voluntad de Dios, pero dentro mío es como que hay otra ley que se opone hasta a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Esto no lo dice un loquito, un recién convertido, lo dice el apóstol Pablo, un prócer. Luego culmina y dice, desdichado de mí. ¿Quién me va a librar del poder de la muerte que está dentro de mi cuerpo? Esto explica, o esto aparece en las Escrituras para demostrarnos que no importa lo que hagamos, con cuánto empeño lo intentemos, siempre seguimos pecando de alguna u otra forma contra Dios. Pónganos ropa, enséñenos a caminar en nuestras patas traseras, llévenos ante la misma presencia del Rey, pero dejen que unos pocos ratones se crucen en nuestro camino y ¡pum! El verdadero yo sale a la superficie. Y yo sé que me están mirando como diciendo, este mensaje no es para mí, ya sabía que no era el día, esto los del otro servicio. ¿Pero qué hacemos? Mentimos, exageramos, codiciamos, celamos, demandamos, chismeamos. Menos mal que acá no hay de eso, pero chismeamos. Nos desahogamos en familia, murmuramos, envidiamos, insultamos. Y el animal que tenemos dentro toma control de nosotros. Entonces, cambiar la ropa no transforma al hombre y a la mujer. La doctrina externa nunca puede alterar lo interno. Nuevos hábitos no hacen nueva al alma. Entonces, si alguien quiere cambiar de verdad, el Señor dijo, tiene que nacer de nuevo. Y ahí vamos. Este es el punto, chato, diría el apóstol Cantinflas. Esta frase de nacer de nuevo la usó Jesús cuando hablaba con un tal Nicodemo. Nicodemo era un tipo decente. Fariseo, gobernante religioso, miembro del Sanedrín, tomaba las decisiones más importantes de Jerusalén. Y él también pensaba lo que la mayoría de las iglesias piensa hoy, que si uno cambia lo externo, inherentemente cambia lo de adentro, como que orgánicamente cambia lo de adentro. Y Nicodemo, como Pablo, también quería hacer lo bueno, no era un mal tipo. Él creía que una buena doctrina haría de un gato un camarero. Pero Jesús le dice en Juan 3:3, dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Directamente no lo va a ver si no nace de nuevo. Y Nicodemo no pregunta, ¿y por qué? Sino que pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo uno nace de nuevo? Y aquí el gran secreto que incomoda la teología de muchos, inclusive me la incomodó a mí durante mucho tiempo. Cuando nacimos por primera vez, vuelvo a preguntar lo que pregunté creo que el domingo pasado. ¿Qué hicimos para nacer? ¿Cuán activo estuvimos en el proceso? Obviamente no tenemos recuerdos, pero ¿alguno de nosotros, su mamá le contó que empujó para salir? Que alguno de ustedes dijo, bueno, me parece que ya tendría que ir saliendo, permiso, y se fue abriendo paso. ¿Alguno recuerda pedirle al médico que midiera las contracciones y nos informara dentro de la placenta cómo iba el avance dentro del vientre? Ninguno, estuvimos pasivos, como dije, aprovechamos el viaje. Nos empujaron, no nacimos por lo que hicimos. Alguien afuera hizo todo el trabajo, ¿sí o no? Alguien fuera de nosotros sintió todo el dolor. Nuestra mamá fue quien empujó, quien luchó, y nuestro nacimiento se debió al esfuerzo de otra persona. Lo mismo en cuanto a nuestro nacimiento espiritual. Nacemos a través del dolor de Cristo. No es por nuestro esfuerzo. Voy a nacer de nuevo. No, no funciona así. Eso para otra cosa, no para nacer de nuevo. Nacemos por el esfuerzo del Señor, ¿no? No es por nuestra sangre, sino por la suya que fue derramada, es que nosotros nacemos. Hasta ahí se entiende. Entonces,
Él fue quien hizo todo nuevo la primera vez que nacimos. Porque la primera vez que nacimos teníamos todo nuevo. Manos a estrenar, ojos a estrenar, todo, miembros a estrenar. Ahora, la segunda vez que nacemos, que aceptamos a Cristo en el corazón, Él lo hace nuevo todo otra vez. Entonces, 2 Corintios 5, 17 afirma, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¡Qué lindo! No hace falta lifting, no hace falta estirarse, no hace falta botox. Yo sé que acá nadie usa, son todos naturales, pero no hace falta. No hace falta decir, estoy alegre del Señor. Los médicos te dicen, hacete un refresh, no le creas, eso es el shocker, eso es el guasón, es una cosa espantosa, no es un refresh. Me dijo el médico que tengo cara recién fresquita levantada de dormir. No hace falta. Él dice que Él hace todo nuevo y luego agrega, las cosas viejas pasaron y lo que ahora hay es nuevo. Nuevos ojos que ahora ven por fe, nuevamente. Una nueva mente para que podamos tener la mente de Cristo. Nos da nuevas fuerzas, uno tiene nuevas energías cuando acepta al Señor, para que no nos cansemos. Nueva visión, para que no nos desanimemos. Nos da una nueva voz para alabar, nuevas manos para servir y fundamentalmente un nuevo corazón. Un corazón que Cristo ya limpió. Entonces, el primer nacimiento, convengamos. Esto parece infantil, pero déjenme poner la base para lo que te voy a decir. El primer nacimiento fue para la vida terrenal. El segundo para la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La primera vez recibimos un corazón físico. La segunda vez recibimos un corazón espiritual. El primer nacimiento nos capacitó para tener vida sobre el planeta Tierra. El segundo nacimiento nos capacitó para tener vida eterna. Y para que no queden dudas de cómo nacer de nuevo, a Nicodemo, el Señor le da un ejemplo. Dice, le hace recordar cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. En Juan 3:14 está la historia, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Te dicen, ¿y por qué habla de serpiente? ¿De qué habla? Bueno, para hacerte la historia corta, cuando el pueblo de Israel, que salía de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida, fue picado por muchas serpientes que llegaron al desierto donde ellos estaban acampando a causa de su desobediencia, Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un palo y le dijera a las personas mordidas que la miraran y serían sanadas. Así como la serpiente fue levantada, le dice el Señor a Nicodemo, Cristo también fue levantado. Así como la serpiente fue clavada en un palo, Cristo clavó el poder de la serpiente en una cruz. El pueblo envenenado no se le dijo que buscara alguna medicina, que se succionara el veneno para extraerlo, no se les dijo que hicieran buenas obras, tampoco que le oraran a la serpiente, que Moisés intercediera, solo que levantaran la mirada y la vieran y fueran sanados, punto. Y así como el pueblo fue salvado, sanado, cuando miró la serpiente, nosotros somos salvados y sanados cuando miramos la cruz. ¿Hasta ahí estamos bien? Levantamos la mirada y ya está. Para muchos esto es demasiado bueno para ser verdad. Solemos creer que está bien, Dios nos salvó por gracia, pero siempre estamos como buscando la letra pequeña del contrato, no puede ser tan fácil. Mi mamá solía decir, cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía. ¿No? Cuando una ofrenda llega grande, la Virgen o el santo dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Eres narco o qué? Es así. Porque nosotros nos acostumbramos a que detrás de cada gran oferta siempre se esconde una trampa. Y es así. Detrás de cada oferta humana siempre hay una trampa. Nadie te regala nada. Hay gente que dice, pero en internet hay muchas cosas gratis. Si es gratis en internet es porque tú eres el producto. Pero no es nada gratis. El banco, después de todo, nos presta dinero si podemos demostrar que no lo necesitamos. Si uno va al banco y demuestra que no necesita dinero, te prestan dinero.
Entonces tenemos que tener suficiente dinero para respaldar el préstamo. Entonces, ¿para qué cuerno necesitamos un préstamo? Tráigame pruebas de que usted tiene mucho dinero para que le podamos prestar. Entonces, ¿para qué voy a pedir un préstamo? Vengo acá porque estoy muerto de hambre, no porque soy Elon Musk. La compañía de seguros nos asegura el auto. Esto a mí me sorprendió. Me cuesta encontrar compañías de seguro para mí, que soy un gran y excelente conductor. Me dicen, no, es que no lo queremos asegurar, Gaby, porque solo aseguramos conductores confiables que en realidad no necesitan un seguro. Digo, ¿cómo que no? Yo soy el que pone el pan en la mesa en los agentes de seguro. Y me dicen, no, usted tiene que demostrar que nunca ha chocado, que es un conductor confiable, entonces lo vamos a asegurar. ¿Y para qué cuerno quiero el seguro? Yo quiero un seguro para chocar. Para bajar y decir al chinito, ¿tengo seguro? Y el seguro médico nos da cobertura siempre y cuando demostremos que tenemos buena salud. Si tienes una enfermedad preexistente, no te aseguran. Tienes que demostrar que gozas de buena salud. Pero si estás enfermo y buscas un seguro médico, no. Tienes que pagar un seguro para no usarlo. De la misma forma desconfiamos de Dios, y entonces cuando desconfiamos de Dios, le robamos a Dios. Te voy a explicar cómo le robamos. Esto no tiene que ver con el diezmo ni con la ofrenda, le robamos de otra manera. Imagina que me das un regalo, un perfume. Como yo soy sencillo, me puedes dar cualquiera. Perdón. Armani puede ser también. Me das un perfume. Yo veo tu perfume y saco mi billetera. Te digo, ¿cuánto te debo? Me dice, no, es un regalo. No, Dante, no me debes nada. Entiendo, lo que quieres es un cheque. Lo que quieres es un cheque, está bien. ¿No quieres efectivo? Entonces te hago un cheque. Y tú me dices, no quiero un cheque. Solo quiero que aceptes el regalo. Entonces yo te miro y te digo, entiendo dónde vas. Quieres extorsionarme. Me está dando un perfume para que luego esté obligado a hacer algo por ti. Y ya te empiezas a molestar. A esta altura cualquiera se molesta y me dice, mira, es un regalo. No puedes pagar por un regalo, yo solo te quiero honrar. Y yo te vuelvo a mirar y digo, yo sé, está bien, pero creo que lo que estás buscando es que te compre otro perfume en retribución por tu regalo, ¿verdad? A estas alturas ya te estoy ofendiendo. Te estoy insultando a la inteligencia mínimamente. Porque al tratar de comprarte el regalo, estoy menospreciando tu gesto. Y te quité las ganas de regalarme algo. Te robé el gozo de dar, te lo robé. Hay un querido autor que escribió una magnífica historia que se llamó Una prosa única, si tan solo supieras. Yo la adoro, la amo. Él cuenta que una vez un colibrí se metió dentro de su garage y no hallaba cómo salir. Él tenía un estudio ahí en el garage y el colibrí estaba adentro, revoloteaba y él le abre la puerta para que saliera, pero el colibrí no la vio. El colibrí insistía en dar su cabecita contra una ventana cerrada. ¡Pum, pum, pum! Allá arriba. Estaba decidido a salir, pero su determinación no iba a poder romper el vidrio nunca. Entonces el hombre abre la ventana esperando que volara afuera, pero no lo hace. Entonces toma un palo de escoba al caballero y lo empuja suavemente hacia la ventana, pero el colibrí se asustó más y vuela en la dirección equivocada y en lugar de volar hacia la ventana revolotea hacia atrás y choca con la pared de ladrillos y cae medio tontado. Ahora sí estaba atrapado, indefenso. Entonces el hombre toma el pajarito, medio desmayado, semidesmayado, suavemente y lo deposita en la ventana. Y entonces el colibrí reacciona y se lanza a la libertad. Cuando el colibrí volvió al nido, tenía una historia para contar. Le dice, gorda,
No me cancele, no estoy discriminando. Así le decía el colibrí a la mujer. ¿No sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó, viejo? Un día espantoso. Resulta que caigo en un inmenso cuarto con salida falsa. ¿Sabes qué es? ¿Cómo salida falsa? Se veía el cielo, pero había una pared invisible que me tiraba para atrás. ¿No será un vidrio, viejo? No sé, pero me tiraba. Y luego hay un ogro, un espantoso ogro, que toma un palo y estoy seguro que quería comerme vivo. Y cuando quiso aplastarme, volé hacia atrás. Decir que tengo unas reacciones, gorda. Y el muy desgraciado me había tendido una trampa, levantó como una pared atrás. Y lo siguiente que recuerdo que estaba en el piso, desmayado. Y pensé que había llegado ya al cielo de los colibríes, que estaba muerto. Pero el monstruo me agarra, seguro para comerme. Y el muy tonto pensó que yo estaba muerto. Y me puso junto a la ventana, seguro para preparar una salsa para ponerme arriba. Y como yo soy un tipo listo, ay, sí, por eso me enamoré de ti. Bueno, me escapé volando, ¿verdad? Me escapé. Y acá estoy, me escapé volando, tomé fuerza y me escapé. Todavía me debe estar buscando. El hombre quería mostrarle la salida de la libertad y el pajarito pensó que el hombre había sido cruel. Y el hombre dice, si al menos supieras, colibrí, que te quería ayudar, que estaba de tu lado. Si solamente hubieras entendido que ese palo era para dirigirte hacia la salida. Y esta historia nos recuerda que a diario la ayuda que Dios nos ofrece suele ser mal interpretada y pensamos que nos está castigando y nos está haciendo daño y nos quejamos de ventanas cerradas y no vemos las amplias puertas que nos está abriendo. Nos llenamos de pánico porque Él quiere acercarse. Tratamos de evitar ese palo que nos intenta guiar, evitamos los dedos que nos quieren liberar. Y Dios dice, si tan solo supieras. A mí me dice una y otra vez, dile a mi pueblo que lo amo, que no se imaginan cuánto los amo. Sin sermones, sin dedos señalando tu pasado, un llamado a creer, un llamado a confiar. Si solamente supieras, colibrí, que te vine a ayudar y no a condenar. Si solamente conocieras el regalo que te he traído, vida eterna. Si tan solo supieras que lo único que quiero es llevarte salvo al hogar. Pero seguimos preguntando, ok, ¿cuál es el truco? ¿Por qué ese palo? ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la trampa? Nada es gratis. Si solamente pudiéramos confiar. Confiar realmente cuando dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal. A fin de darte un futuro, dice Jeremías 29:11, lleno de esperanza, lleno de fe. Alguien tiene que celebrarlo, ¿sí o no? Si solamente pudiéramos aprender a confiar de Él. Entonces Él corta rama para que podamos dar fruto. Él escucha las oraciones de los ladrones. Y Él, tu Padre, me dijo que te dijera el siguiente mensaje. Es un recado. No sé si están listos para oírlo. Todo este mensaje fue, creo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero particularmente quirúrgicamente palabra por palabra me dijo que te lo dijera. Es un telegrama colacionado de los de antes. Es una carta documento que quiere que recibas. ¿Están listos para recibirlo, sí o no? Desde que te vi nacer, dice Dios, por primera vez supe que eras mío. Lo único que tienes que hacer es creer que te he salvado y que te he amado desde antes que nacieras. Solo tienes que permanecer conectado a mí. Pero te advierto que si no lo haces, si decides no creerme, si decides alejarte de mí, si abandonas la fe, si me maldices, si insistes en pecar, si decides hacer con tu vida lo que se te plazca, te aviso
que te metiste con el padre equivocado. Debo advertirte que no voy ni estoy dispuesto a desperdiciar la sangre derramada de mi hijo, ni el precio que tuvo que pagar para que tú creyeras, fueras encontrado y traído de regreso a casa. Así que no me importa de qué manera, cómo y dónde te ocultas. En lo alto, en lo profundo, en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, detrás de cualquier cosa creada. Poseo un conjunto de habilidades muy particulares y tengo siglos de experiencia en encontrar a gente como tú. Y también quiero que sepas que si te empeñas en desaparecer de mi presencia, daré inicio en el cielo a una búsqueda implacable. Soy especialista en encontrar a mis monedas, a mis ovejas y a mis hijos perdidos. Y no estoy dispuesto a negociarlo ni a cambiar de opinión, así que escucha bien lo que te diré, porque solo te lo diré una vez. Juro por mí mismo, dice Dios, que iré por ti, te buscaré, te encontraré y te perdonaré. Creo que Dios es mucho, no creo, estoy confirmando que es mucho más paciente con nosotros que nosotros con nosotros mismos. Nosotros caemos y ya pensamos que nunca nacimos de nuevo. Tropezamos y decimos, bueno, es que nunca, me parece que yo nunca estuve convertido. Si tenemos los viejos deseos es porque no somos una nueva creación. Porque nos enseñaron eso. Fulanito cayó en pecado porque en realidad nunca se convirtió. A mí me decían eso. ¿Y por qué Menganito se vio en semejante escandalete y pasó esto? Y le digo, bueno, dice, porque nunca era convertido, fue un convencido, decían. O pecó porque en realidad nunca se bautizó. ¿Cómo que no? Si yo estuve. No, se bañó. Pero como decía Juan Carlos Ortiz, fundador de esta congregación allá en el año 90, si aún fuera así, grábate esto. Juan Carlos decía, nadie cae de la gracia, todos caemos en la gracia, en una red que nos sostiene, que nos soporta. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Es una red. Fulanito cayó, menos mal que está la red de la gracia. La red nos sostiene, no caemos de la gracia, no nos caemos de la red. Nos caemos, en todo caso, de querer hacer un equilibrio de obras, y cuando uno cae, la gracia nos sostiene. Que no es licencia para pecar esto. Es entender de que de tanto en tanto algún ratón se va a cruzar. Y vamos a pensar, ¿será que yo no tengo al Espíritu Santo? ¿Será que estoy luchando con estos deseos? ¿Será que lo quiero ahorcar a fulanito y porque tengo un demonio adentro? No. Significa de que estamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo todos los días. ¿Y quién puede decir, voy a crecer? ¿Quién? ¿Cómo crecen los adolescentes? Los adolescentes es asombroso. Se acuestan una noche, son chiquitos, se levantan al día siguiente, se acuestan con el piecito así, a la mañana es pie grande, es una cosa así. Los zapatitos eran así ayer, hoy son 2 canoas. ¿O no? Con unos pelos en las patas así que jamás en la vida vimos. Hay padres pelones que dicen, ¿dónde hay tanto pelo? ¿Por qué tiene tanto pelo? Crece de golpe. Ahora no fue porque digan, mañana a la mañana voy a crecer. Crece. Filipenses 1:6 dice, Dios que comenzó a hacer en ustedes, en vosotros, la buena obra, la irá llevando a buen fin mientras llega el día en que Cristo regrese. Él no se dio por vencido contigo y todos los días nos va a hacer crecer un poquito, ¿sí o no? Entonces, a ver, en muchos sentidos el segundo nacimiento es como el primero. Porque en nuestro nuevo nacimiento Dios provee todo lo que necesitamos. Alguien fuera de nosotros sintió el dolor. Alguien fuera de nosotros hace el trabajo. Y así como los papás son pacientes con un recién nacido, Dios es paciente con nosotros. Pero hay una diferencia. La primera vez no tuvimos que decidir si nacíamos o no. Nadie pidió nacer. Frase que yo le solía decir a mi mamá cuando se enojaba. Decía, yo no pedí nacer. ¿Para qué te tuvimos? Yo no pedí nacer. O yo te mandé un memorándum que quería nacer.
Pero esta segunda vez sí tenemos que decidir hacerlo. El poder de Dios, el esfuerzo lo hace Dios, el dolor lo experimenta Dios, pero la elección es nuestra. ¿Y cuál es la elección? Si creemos o no. Estos días me estuve platicando con mucha gente que en teoría llamaríamos gente inconversa, gente inocua, gente, no sé, apartada, y me decían, ¿y qué es lo que tengo que hacer para pertenecer a esto? Yo decía, creer. Ah, pero yo ya creo. Listo, bienvenido. Los demás son trámites menores. Cuando hay un bautismo te metemos dentro. Cuando haya una Santa Cena te compartimos. Pero todo eso tiene que ver, digo, con sacramentos. Y si no hay tiempo para eso, no te preocupes. De verdad, no piden nada, nada. Solo tienes que creer que Él te amó desde siempre, que Él murió por tu vida. Lloraba el caballero que nunca había creído en nada. Todo lo que sea más allá de creer y permanecer en la vida es un torpe intento de querer pagarle a Dios su gracia. No importa cuánto cuidemos las doctrinas, Dios nos conoce. Y Dios sabe que vemos un par de ratones y sale a luz nuestra verdadera esencia. Hay una vieja historia de cuando el emperador Federico el Grande visitó una prisión de Prusia, que es un estado que existía anteriormente en Europa, en el Báltico, y habló con todos los prisioneros, Federico el Grande, y cada uno afirmó ser inocente, a ver si el rey los liberaba. ¿Y usted por qué está acá? No, una simple víctima del sistema, decía uno. ¿Y usted por qué está acá? Me juzgaron inocente. Todos inocentes, todos. Y había un preso sentado allí en el rincón que no dijo una sola palabra. Y el gobernante le preguntó, ¿y usted a quién culpa de su sentencia? La respuesta fue, Su Majestad, yo soy culpable y merezco con creces mi castigo. Y sorprendido el emperador y el rey llamó a la guardia y ordenó, saquen a este hombre de aquí, libérenlo, antes que corrompa a todos estos inocentes que están aquí dentro. Entonces, el rey puede dejarnos libres solo cuando admitamos que nos hemos equivocado, creer y arrepentirse. No nos hacemos ningún favor justificando nuestros hechos, diciendo, bueno, el Señor me perdonó, pero yo estoy dando fruto ahora. Justificando que tenemos una mejor doctrina, disculpando nuestros pecados, hablando de errores en vez de pecado. No, cuando yo era un niño, yo me acuerdo que cuando yo era un niño había unas banditas adhesivas que se llaman curitas. Y yo pensé que eran mágicas. Porque no importa si me clavaba una astilla, si me abría la cabeza, yo le decía a mamá, poneme una curita. Y todo va a sanar para mañana. Me decía, ¿cómo te voy a poner una curita? Estás sangrando, hijo. Puntos en la cabeza necesitas. No, poneme una curita, decía yo. Y a veces actuamos así. Venimos a Cristo con nuestro pecado y todo lo que queremos es taparlo con buenas obras y sana doctrina. Y nos preguntamos si Dios va a sanar lo que ocultamos. Primera de Juan 1:8 afirma, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, no somos auténticos. Podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, sí, pero nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si lo confesamos. Entonces en la iglesia, no en esta iglesia, en todas las iglesias tenemos un gran problema. Tenemos no el problema del pecado, tenemos el problema de la falta de autenticidad, de simular de que no estamos pecando, de que no necesitamos confesar todos los días. El Señor ya murió por todos los pecados, lo que hay que hacer es confesarlos, confrontarlos, cubrirlos con la sangre. ¿Cómo va a curar Dios lo que negamos? ¿Cómo puede Dios tocar lo que ocultamos? ¿Cómo podemos tener comunión con Él, con la vid y dar frutos si guardamos secretos? Si no somos brutalmente honestos cuando vamos a orar. Eso es la comunión. Examíname, oh Dios, decía David. Escudriña mi corazón. Aún mira los pecados que me son ocultos. En otras palabras, capaz que hasta estoy pecando con ciertas cosas y no me doy cuenta. Hasta de eso me podrías ayudar a liberarme.
Caramba, eso es un corazón conforme al de Dios. Porque moralmente David deja mucho que desear, el rey David. Timador, estafador, asesino, autor intelectual de un crimen al menos, adúltero, fornicario. No sé por qué Dios diría, este es un hombre conforme a mi corazón. Porque vivía conectado, aun cuando pecaba. Decía, ay Señor, no quites de mí tu presencia. Vivía en comunión. No tenía una moral más alta que el resto. Sus soldados tenían más moral. El soldadito al que mandó matar tenía más dignidad y moral que él. ¿Pero qué le faltaba posiblemente al soldadito? El que David estaba conectado con Dios. Y apenas un profeta lo confronta, se quiebra. Eso es el fruto verdadero, no intentarlo con fuerza. ¿Cómo Dios va a concedernos el perdón cuando no admitimos nuestra culpabilidad? ¿Cómo Dios puede darnos gracia si queremos pagarla? La iglesia tiene un problema con la gracia, la queremos pagar. Y a mí me escriben y me dicen, déjale predicar un evangelio barato. No, hombre, el evangelio barato lo predican ustedes diciéndole a la gente que lo tiene que pagar. Cuando yo lo recibo de gracia, me conecto con Él, empiezo a vivir en santidad de manera orgánica, no con esfuerzo. ¿Me explico, sí o no? ¿Qué hay que hacer? Creer y arrepentirnos, no agregarle más. Creer y arrepentirse. Dios ya pagó por todos los pecados. Digan conmigo todo. A mí no me gusta hacer repetir, pero está maravilloso el todos. ¿Qué hay que hacer? Confesarlos. Señor, sí, soy un adúltero. Sí, Señor, soy un lujurioso. Soy una chismosa. Me encanta estar en las filas hablando de todo el mundo. No acá en la fila del mercado, quién sabe dónde. Nos toca a nosotros comprender cuándo Dios abre una puerta y cuándo es el mismo Dios el que la cierra. Eso a veces nos puede llevar toda una vida. Saber cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. Y a veces nos toca mucho tiempo de peregrinar cristiano aprender la diferencia. Cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. Ahora, Dios quiere que aprendamos a diferenciar, porque pensemos en nosotros como padres. ¿Qué papá, qué mamá quisiera tener hijos a los que hay que decirles todo por el resto de la vida? Ponete esta ropa, cámbiate el calzón, metete a estas clases, andá a esa universidad, cámbiate el calzón, te dije, postulá para este trabajo, casate con esta persona y cámbiate el calzón cuando te cases. Tené hijos. No, porque nuestra meta principal no es que ellos sean robots que cumplen instrucciones, aunque a algunas mamás les encantaría. Sino que nuestra meta principal es que nuestros hijos lleguen a ser personas con criterio, con carácter, con sentido común. Y la única forma que pueden lograrlo es tomando decisiones. Ahora, desde luego, esto quiere decir que van a tomar decisiones buenas y decisiones equivocadas. A lo largo de la vida vamos a encontrarnos nosotros y nuestros hijos con puertas abiertas y con puertas cerradas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué algunas puertas nunca se nos abren? ¿Por qué hay puertas que por mucho que oremos no se abren? Ese es el meollo del mensaje. Esa es la cuestión que nos trae aquí. ¿Por qué a veces Dios dice sí y a veces dice no? ¿Qué parte no te entra? ¿Qué parte no entendés? Entonces quiero que hoy juntos tratemos de entender el no de Dios, porque nos va a sanar. Porque yo a veces te digo, ¿cómo te ama el Señor? Y hay gente que dice, sí, si me amara, me estaría contestando lo que le estoy pidiendo. Entonces vamos a tratar de entender el no de Dios. ¿Y por qué nos dice no? Los ejecutivos del fútbol, de las grandes ligas, especialmente las europeas, que tienen esas transacciones millonarias con sus jugadores, dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron. Esos son los cambios más grandes. Y de manera similar, algunas de las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos.
Porque nosotros cuando oramos tenemos una expectativa de la respuesta, que no es la expectativa de lo que Dios va a responder. Entonces, algunas de las puertas más grandes son las que nunca se abrieron, las mejores, lo mejor que no pudo pasar en la vida a todos, y ahora van a saber por qué, es que ciertas puertas no se abrieron. La Biblia está llena de puertas cerradas como de puertas abiertas. La puerta del Edén fue cerrada después de la caída y Adán y Eva no pudieron volver más al huerto. La puerta del arca, ¡pac!, se cerró y no entró ningún animal más. Y no entró nadie más de los contemporáneos de Noé. La puerta a la tierra prometida, ¡pac!, se le cerró a Moisés. La vas a ver, pero no la vas a pisar. La puerta de construir el templo, ¡puc!, se le cerró a David. Tus manos están manchadas con sangre, así que ese es un privilegio que va a tener tu hijo Salomón. La carta a la iglesia de Filadelfia dice que el santo no solo tiene el poder de abrir puertas, que nadie puede cerrar, y ahí todos decimos siempre amén, sino que también tiene el poder de cerrar y que nadie puede abrir. Pero por lo general, no sé ustedes, pero a mí no me gustan las puertas cerradas. Nos pone frustrados. Ni me gustan ni las entiendo. Si alguien me preguntara, ¿y cuál es la motivación más importante para orar que tenés, Dante? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a orar? Y la respuesta es, y la oración contestada. Yo nunca oro si creo que Dios no me va a contestar. Nadie ora pensando que Dios no lo va a contestar. Excepto como esa dama que noche tras noche en la campaña pasaba al frente y pedía oración, y finalmente cuando ya se estaba por morir y Dios no le contestó, dijo: yo sabía que era inútil, por eso Dios no le contestó, porque no tenía fe. Pero cuando uno ora, por lo general cree que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando Dios responde una pregunta, una oración que hicimos durante años, y llega la sanidad, y llega el cambio, cuando un matrimonio se salva, se restaura, cuando alguien consigue un trabajo, un empleo. Yo sé que algunos son muy honestos y cuando encuentran un trabajo lo devuelven, pero otros lo conservan. Claro, cuando ocurre el milagro, ya no queremos orar más porque decimos: ya está, lo hizo, voy a orar por otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos como la gimnasia de seguir orando, porque decimos: cada vez que yo oro ocurre algo. Es como hacer ejercicio. ¿Qué es lo que nos puede pasar que nos aliente y nos motive a seguir haciendo ejercicio? ¿Qué? Adelgazar. Si la báscula, la balanza no se mueve, si es inútil. Ya estuve como 15 minutos y no adelgazo. Pero si alguien nos preguntara ¿cuál es la desmotivación más importante para orar? ¿Qué es lo que te da más flojera, más frustración, que te dice, que piensas no tengo ganas de orar, que te da desdén, desidia de orar? Y las oraciones sin respuesta. Cuando uno ora y parece que Dios no contesta. Entonces a algunos les encantaría casarse, por ejemplo, y oran durante años para conocer a la persona adecuada, pero no les pasa. Y tienen todo para dar, y tienen mucho amor para entregar, y mucho cariño para compartir, pero oran y dicen: no, tampoco me voy a casar con cualquiera por el hecho de cambiar el estado civil, pero Dios no me contesta, quiero enamorarme, quiero conocer a alguien, y uno es peor que el otro, o una es peor que la otra. O alguien lucha contra la depresión por años, y siempre ora que Dios se la quite, que se le vaya esa tristeza que a veces le embarga los domingos por la tarde, los lunes, los viernes, los jueves, los sábados. Y no pasa. Ahí está la tristeza minando tu interior. O a alguien lo engañan o lo perjudican gravemente de manera financiera, una sociedad, o lo despiden arbitrariamente. Y le pide a Dios que haga justicia. Mucho oramos eso: Señor, haz justicia, Dios ve. Hay un Dios que ve. Y la justicia no triunfa. Y parece que Dios no vio.
Entonces empezamos a frustrarnos. Ni hablar cuando ninguna universidad te acepta y mandaste aplicaciones a todas, cuando ningún médico da con la solución, ni siquiera con el diagnóstico, no te saben decir, te llenan de remedio y cada médico te da un medicamento diferente. Cuando no conseguimos compradores para la casa, o no nos rentan, no conseguimos alquiler, o no conseguimos alquilar, cuando ningún abogado nos da esperanzas de arreglar nuestra situación migratoria, por ejemplo. Entonces vemos que los caminos están cercados con barricadas. Sabemos lo que es estar frustrado por una puerta cerrada, una puerta que parece que no se va a abrir nunca, bloqueada. Yo creo que ninguna criatura del mundo quiere sentir que la dejan afuera, del lado opuesto de la puerta, obviamente. Entonces las puertas cerradas desaniman. ¿Cómo no? Las puertas que se cierran te frustran y aparecen en un trabajo, en una relación, en nuestras finanzas, en nuestra educación, incluso en nuestro ministerio. Cuando Dios cierra las puertas dice no, y uno dice, pero si yo le quiero servir, si yo lo único que quiero es hacer algo para Él y me cierra la puerta, uno como que no lo entiende porque, uno tiene la intención noble de hacer algo, ¿no? Una oportunidad que queríamos queda inaccesible y sentimos como que la vida se nos va apagando, sentimos como que la esperanza se nos va derritiendo, herrumbrando y como que a Dios no le importamos. Debe ser algo bueno, pienso yo, que solo Dios tenga el poder de cerrar de tal manera que no pueda ser abierto. Debe haber alguna razón por la cual un padre puede cerrar una puerta y no lo deja al nene salir. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón por la cual una madre cierra o pone alto ciertos elementos que los niños no deben ni pueden tocar. Debe haber una razón por la cual el cajón de los cuchillos tiene un precinto mientras que haya niños curiosos en la casa. Entonces muchas veces la puerta cerrada que hace que me sienta frustrado en su momento, más adelante entendemos que es un momento de gratitud. Decimos, claro, por algo Dios la cerró. Yo a veces me descubro diciendo, Señor, gracias por aquellas puertas cerradas. Fui tan ganso en estar orando y orando para que se abriera lo que no se tenía que abrir. Gracias por esa puerta del colegio secundario que se me cerró en la jeta, porque yo no estaría acá. Me dedicaría a ser técnico electrónico en cualquier parte del mundo. Gracias por un pastor que una vez me dijo, un pastor alemán, lo quiero mucho, pero después nos reconciliamos antes que él partiera, pero que me señaló con su dedo huesudo y me dijo, usted no tiene futuro en la iglesia, usted no sirve, porque yo nunca hubiese comenzado un ministerio con jóvenes, no le habría creído al Señor si me hubiese inclinado en el apoyo del pastor. Así que yo le agradezco a aquel hombre que me sentenció de alguna manera, porque al cerrarme una puerta no me quedó otra que orar. Agradezco que una vez en Argentina alguien me dijo, si algún día liderás una iglesia en Argentina, lo voy a tomar como una traición. Ni se te ocurra algún día liderar una iglesia en Argentina. Gracias a Dios, porque no estaríamos acá, no seríamos ricos. Gracias que las puertas se cierran, porque Dios siempre tiene algo mejor, algo más grande, algo maravilloso. Digo, ayer pensaba, y te hago el mismo desafío, no ahora, regresen acá, traigan la mente de vuelta. Pero en casa, piensen en una lista, pongan las puertas abiertas y las cerradas. Van a ver que hay un montón de cerradas que te salvaron la vida. Sí, mira, dice amén, 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 una que pateó 3 novios. Dios le salvó la vida. ¿O no? Por las veces que presenté un proyecto de televisión a un canal cristiano y me dijeron, no, esto es muy mundano. Acá no vemos Biblia, acá no vemos palabra de Dios. Menos mal, no se me hubiesen abierto las puertas en canales seculares. Estaría ya dentro de la pecera, en un canal cristiano. Digo, si no me hubiesen cerrado la puerta, no me hubiese atrevido a más. Por esa oración que estuvo sin respuesta por años. Después vino, pero yo aprendí
en ese desierto, en ese sequedal, en esa travesía, yo aprendí lo que no hubiese aprendido si hubiese tenido una recompensa inmediata. Aprendí mucho. Por lo que parecía una gran oportunidad financiera, por esa oportunidad financiera que nos perdimos y después nos enteramos que terminaron estafados, involucrados en una organización que terminó siendo dañina, tóxica. Entonces Dios cierra ciertas puertas. Por esa gente que se fue de mi lado y yo decía, Señor, ¿por qué se va? Tráela de vuelta. Pero Dios no me hubiese rodeado del equipo maravilloso que tengo si no hubiese cortado la cizaña cuando la tuvo que cortar. Hay gente que salió de tu lado y en el momento te pusiste a orar para que la gente se regrese. Y Dios dice, no sabés lo que estás pidiendo. Me pediste que dejar de estar drenado, dejar de estar vampirizado. Estoy limpiando tu entorno y volvés a pedir los vampiros. Entonces yo le agradezco a Dios por esas puertas cerradas. Alguna vez husmeando en las redes, no me digan amén, pero alguna vez husmeando en las redes, te encontraste con aquel exnovio con el que cortaste hace 20, 30 años. Aquella chica que no te daba bolilla, la encontraste, te pasó de decir, gracias, Señor. Amado Padre, qué bueno. A ver, más fotos, tiene que haber más fotos. ¡Ay, sí! Pero te voy a dejar una reflexión muy profunda, ¿eh? A todo lo que hacen. Ja, 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 ja. Tú podrías ser la oración no respondida de alguien. No quiero meter el dedo en la llaga, pero alguien ya te encontró y agradeció al Señor. Gracias por salvarme de eso. Alguien agradeció porque Dios le cerró la puerta que eras tú. Eso pasa. ¿Es así? Ahora, no agradecemos por todas las puertas cerradas. Porque hay muchas que siguen cerradas y siguen sin gustarnos que estén cerradas. Las abriríamos de una patada si pudiéramos. Puertas ambiguas. Jesús mismo, cuando habla de la necesidad de perseverar en la oración, dice, llamen y la puerta se os abrirá. Y da el ejemplo de la mujer que importunaba al juez y hasta que el juez le hizo justicia, aunque era un hombre injusto, de tanto que ella llamaba. Pero no dijo cuál puerta hay que seguir insistiendo. No dijo qué tan fuerte tendríamos que golpear. Tampoco dijo cuánto tiempo deberíamos insistir, ni con cuáles. Entonces, ¿cómo sabemos a qué puertas cerradas seguir llamando y a cuáles decir no, ya está cerrando Dios? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo ese trabajo? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo a esa chica, ese muchacho? O decir, ya está, no lo persigo más. ¿Cómo sabemos si perseguimos esa universidad? O decir, ya está, no persigo más, no aplico más, ya está, me dijeron que no. O ese sueño. ¿Cómo sabemos si deberíamos olvidar algo, olvidar esa puerta o seguir adelante insistiendo? Ese es el gran juego de la vida. Si fuera fácil, yo no estaría predicando de esto. No es fácil. La buena noticia es que hay una respuesta simple de 2 palabras para todas esas preguntas. La mala noticia, que esas 2 palabras es no sé. Quizá nunca lo vamos a saber con seguridad durante esta vida. ¿Qué puertas hay que insistir y qué puertas no hay que insistir? Pero Dios tiene en mente cosas más grandes que nosotros tengamos que saber algo con seguridad sí o sí. Dios tiene un plan más grande que darnos seguridad respecto a las puertas. Y uno va por la vida preguntándose, pero para entender por qué, esto es lo que a mí me gusta más. Algunas puertas no deberían abrirse y Dios no las quiere abrir. Para entender por qué hay puertas que se cierran, primero uno tiene que entender y desarrollar una gran habilidad para saber qué puerta Dios cierra y qué puerta hay que empujar, porque a lo mejor el enemigo está poniendo una traba, a lo mejor es una puerta humana que quiere encerrarnos.
La habilidad para saber eso es lo que más cuesta. Y yo quiero que hoy, al menos en un torpe intento, acá y los que están en sus casas, veamos juntos qué puede estar tramando Dios con ciertas puertas cerradas que hay en nuestra vida. Y para esto necesito que hagamos un sincericidio, que seamos brutalmente honestos. No me digan amén, pero en su corazón. Todos los que estamos aquí presentes en River hoy, y donde nos estén mirando desde cualquier parte del mundo, todos los seres humanos poseemos un punto ciego. Algo que no vemos de nosotros, todos. Aunque digas, yo me conozco, hay un punto ciego. Yo quiero que pienses esto. En un grupo, por ejemplo, de gente, en un grupo humano, si todos están cantando y hay uno que canta desafinado, en un coro, no amateur, sino que en el coro, en el micrófono, canta como una gallina que sabe que morirá al amanecer. En un grupo humano, si alguien tiene un gesto irritante, un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, un ruido raro, si alguno en un grupo habla demasiado, habla y de todo opina, si alguien es fanfarrón en un grupo, o si alguien en el grupo es amarrete, no come banana porque le da pena tirar la cáscara, devoto de la Virgen del Codo en un grupo, o si alguno viola el espacio personal, hay gente que cuando te habla se acerca demasiado y te pone acá el aliento, o si alguien está emocionalmente necesitado y a quien se le acerca lo drena a la hora que sea, te arruina una Navidad, un cumpleaños, te arruina lo que sea. O si alguien tiene un carácter putrefacto, para no decir podrido, que queda feo. ¿Quién es la última persona en enterarse? ¿Quién es el último que se entera? El que tiene el problema. Yo, mal carácter. ¡Cuándo grité! La verdad acerca de nosotros es que no sabemos la verdad acerca de nosotros. Hay un punto ciego. Las otras personas lo saben, ya te digo. Hablan de nosotros entre ellos. ¿Viste el aliento? ¡Ay, se comió un cadáver! La que se comió el cadáver no sabe. Y entre los recuerdos que todos conservamos de nosotros mismos, hay algunos que solo se lo contamos a nuestros amigos, a nuestros allegados. Otros, ni siquiera los queremos confesar a nuestros amigos porque nos dan pena, los guardamos para nosotros bajo 7 llaves. Pero hay otras cosas, muchas, que no queremos ver de nosotros, que no nos confesamos ni siquiera nosotros mismos, no lo queremos ver. No queremos pensar que somos eso. Esta misma mañana podría decir, ¿cuántos aquí se consideran orgullosos? Inmediatamente te viene a la mente de un orgulloso que conoce, pero nadie dice yo. ¿Cuántos consideran que no comen huevo porque les da pena tirar la cáscara? Nadie. Oh, yo conozco uno que es peor. Nadie se piensa en uno mismo. Entonces la autoconciencia es esencial para distinguir por qué Dios no abre una puerta. Ahora te voy a explicar, el conocerte. Porque para saber por qué Dios a veces dice no, definitivamente, tenemos que estar muy conscientes de lo que nos está pasando a nosotros por dentro. ¿Por qué estamos orando lo que estamos orando? Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 12:3, y les dice, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, sentido común, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, para saber qué puertas Dios abre
¿Y qué puerta Dios cierra? Tenemos que convertirnos en expertos mundiales en conocernos a nosotros mismos. No en conocer al pastor, al otro, en conocernos a nosotros mismos. Si uno no es un experto mundial en uno, en conocerse bien las virtudes y las miserias, no vamos a entender por qué algunas puertas están cerradas, porque no tenemos sensatez. Entonces tenemos que tomar conciencia de cómo hizo Dios nuestra forma de ser. ¿Cómo estamos cableados? Uno tiene que mirarse al espejo alguna vez y decir, a ver, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles son mis capacidades? Y ahora, ¿cuáles son mis defectos? No hay nadie. ¿Cuáles son? Además de los que devuelve el espejo, los de adentro. Y ser consciente de qué parte de nosotros son las que deseamos evitar pensar. Porque hay muchas cosas que no queremos pensar que somos así. Generalmente juzgamos al otro por las acciones, pero a nosotros no juzgamos por las motivaciones. ¿Viste lo que el otro me hizo? Punto, lo sentenciamos. Pero cuando uno hace algo dice, es que no lo quise hacer, no fue mi intención. Nosotros no hablamos de nuestras acciones que lastiman, hablamos de nuestras motivaciones. Bueno, pero yo no lo quise lastimar. Aparte yo soy así, a mí me sale. Yo vomito todo lo que tengo para decir, porque si no me atraganto acá. Punto. Entonces a veces hay que verse al espejo y discernir las puertas que nos rodean, pero para eso necesitamos tener conocimiento del mundo interior que tenemos. ¿Por qué estamos orando lo que estamos orando? Porque la falta de autoconciencia es una incapacidad espiritual gravísima. El no conocerse es el gran síndrome que tenemos muchos creyentes. La falta de sentido común. La falta de conocimiento de sí mismo. Dice Pablo, que piense de sí mismo con sensatez. No hay mucha gente que piensa con sensatez de sí mismo. No hay. Yo me he criado en las iglesias escuchando decir, oh, Dios no es poderoso para hacerme presidente si quiere. Amén, gloria al Señor. Y no estudió nunca nada el tipo. O Dios no es poderoso para que yo pueda tocar la guitarra. ¿Fuiste a aprender? No. Pero Dios me da poder para tocar. Y tocaba el desgraciado. Era un desastre. O Dios no es grande para darme un auto así, último modelo. Ni siquiera puede mantener una casa, ni la familia, ni trabaja. Pero yo ya le impuse las manos y no entiendo por qué Dios no me da ese auto. Le llaman a hablar en fe. Le llama a confesar. Yo le llamo a hablar sin conocerse. Sin sensatez. Sin sentido común. Es como aquel que no se baña, tiene mal aliento, no se educa, olor a patas, pero ora por la chica más linda de la iglesia. Vos lo ves a él y decís, Señor, oye, llévatelo, te lo mandamos. Pero él mira a aquella despampanante y dice, esa quiero para mí, no menos que eso. ¿Él se vio alguna vez lo que está pidiendo? ¿Por qué lo irían a elegir? O al revés, ¿no? Es falta de sentido común. Ahora, Dios es poderoso para que la chica se desmaye y caiga a tus pies. Sí, capaz que le baja la presión y se desmaya, pero no es que se va a casar. Es gente queriendo levantar una cosecha que no es suya. Yo entiendo lo que es el poder de Dios, pero entiendo también lo que es la capacitación, la preparación, el ensayar, el hacer las cosas con excelencia. No tenemos que tener urticaria la excelencia, porque eso a veces falta de sensatez. Por eso tenemos tantos cantantes desafinados, predicadores aburridos, administradores fracasados, matrimonios infelices. Porque hay mucha gente que se ve a sí mismo con sensatez, que se ve a sí mismo como debe ser. Entonces, cuando Dios puso una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia, les hizo algunos comentarios. Le dijo, yo sé que tus fuerzas son pocas. Apocalipsis 3:8. Yo sé que tus fuerzas son pocas. Probablemente no era lo que querían escuchar. No es una buena manera de comenzar una profecía. Porque no sabemos en qué sentido tenían poca fuerza. Capaz que eran pocos en cantidad. Capaz que tenían pocos recursos económicos. Capaz que eran de una educación de bajo nivel. Y esta carta circuló entre 7 iglesias.
Así que no solo la iglesia que recibió el mensaje se enteró que tenía pocas fuerzas, sino que las otras 6 también se enteraron de que tenían pocas fuerzas en Filadelfia. Tenían que aceptar la verdad acerca de sí mismos si querían atravesar la puerta abierta. Tenían que entender que si iban a atravesar la puerta iban a ser con las fuerzas de Dios, no con las fuerzas de ellos. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Entonces le dice, yo sé que tienes pocas fuerzas. Lo primero que le hace es que se conozcan a sí mismos, a ver dónde están parados, en tiempo y espacio. Al mismo tiempo, las pocas fuerzas no es la única verdad que recibieron de parte de Dios. También les dijo en Apocalipsis 3:8, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Eso también está bueno. Además de ser de pocas fuerzas, eran obedecedores de la palabra y honradores de su nombre. Y la puerta abierta que Dios les ofreció llegó con toda la verdad de ellos, tanto lo negativo como lo positivo. Dios nos tiene que dar un shock y decirnos, este sos, ¿está? Cuando hay presión, estás colapsando siempre. Quiero que sepa que me estás pidiendo un ministerio, pero cuando alguien habla mal de vos, no lo aguantás. Cuando alguien te critica, querés ir a buscarlo a la casa y quemarle la casa con el Ku Klux Klan. Eso te pasa, ¿estamos? Hay que conocernos. Si vamos a entender qué puerta Dios pondrá delante nuestro, hay que tener conciencia de cuáles son nuestros dones, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades y nuestras partes más erráticas. Yo me acuerdo que orábamos intensamente para que la catedral de cristal no se vendiera. ¿Sabe cuál era mi oración? Dios no va a permitir que los hijos de Dios sean avergonzados, Señor. Tú no vas a avergonzar a tu iglesia. Te decía, todas las mañanas abríamos el periódico y decía, la catedral de cristal, se abrió el escrow, ¿no? Que es ese momento de retención financiera, digo, para los que son de otras partes, donde se comienza todo el proceso de venta de un edificio. Cuando se cierra el escrow es porque ya se concreta la venta. Entonces cuando decía, fue a escrow la catedral de cristal, yo decía, no, Señor, tú no vas a permitir que el escrow se cierre, es una prueba. Es una prueba, no se va a cerrar porque tú vas a hacer el milagro, Padre. Tú vas a hacer el milagro, Padre. En el nombre del Señor yo lloraba. Mi motivación no era que Dios se avergonzara, porque yo no tengo por qué cuidar la reputación de Dios. Mi motivación era qué iba a pensar la gente si se vendía. Yo estaba preocupado por mi reputación. De hecho, inmediato, apenas se vendió la catedral, aparecieron los que estaban esperando eso, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué van a hacer? Ahora quiero verlo a Dante, ahora quiero ver a los hispanos eso. Recuerdo un pastor, ex amigo. Si se arrepiente y se arrodilla algunas horas, yo le perdono porque llamó y dijo, ¿aló? Le dice a la secretaria, ¿habló con la catedral católica? Dice, no, en la catedral de cristal. No sé, me dijeron que Dante se hizo cura. ¿Puedo hablar con el padre? Era un pastor. Entonces, ahora no dejo de pensar qué hubiese pasado si Dios hubiese oído mi oración, si la catedral no se cerraba. Número uno, nada de lo que pasó hubiese pasado y no estaríamos aquí y no seríamos River, un río que no se ha detenido y llegó a todas partes del mundo. Mira si Dios sabe o no sabe. Entonces, a veces es mejor, escuchen esta frase para tuitear, pero no ahora, después. Es mejor reconocer que pasamos por una puerta equivocada a pasar el resto de nuestra vida viviendo en una casa equivocada. Hay gente que por no reconocer que se equivocó de puerta, que se equivocó al pedir eso, al forzarlo, prefiere vivir en la casa equivocada por el resto de la vida. Che, no era esta puerta. Pero ya entré. No voy a salir, ¿qué van a decir la gente? Y vive en una casa que no era de él. Por eso cuando voy a orar por algo debo pensar, ¿qué me motiva a orar? ¿Qué hay en mi mundo interior? ¿Qué me está motivando a orar? ¿Por qué estoy orando en realidad? Porque después nos enojamos por las puertas cerradas, pero lo que nosotros queríamos era cuidar nuestro ego. A veces, como me pasó a mí. Entonces, ser honestos en cuanto a las puertas que queremos que Dios abra,
nos permite saber la verdad acerca de nuestras motivaciones, de nuestras ambiciones. Ahora, si uno quiere que se hagan los planes de Dios, tendríamos que estar dispuestos a conocer verdades sobre nosotros que no nos van a gustar. No vas a encontrar lo que encuentres, no te va a gustar lo que encuentres. Cuando uno excava arqueológicamente en su interior, no le gusta lo que ve. Jesús dice que va a doler. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero te va a traer amargura. Buscar la puerta abierta te va a decir la verdad de lo que realmente perseguimos y por qué pedimos lo que estamos pidiendo. Yo conocí a gente que se cambia de iglesia, no porque no recibe palabra, porque Dios no le habla, sino porque allá le dan un micrófono. Y siempre prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Eso para que lo piensen, ¿eh? ¡Oh! Fariseos capítulo 4, versículo 5. Pero se engañan a sí mismos diciendo, no, yo lo único que quiero es ir donde me dejen servir a Dios. No, vos querés estar donde te puedan ver que servís a Dios, que es muy diferente. Porque capaz que a donde estaba servía, pero no lo veían. Y allá le dejan ministrar, exhortar. Entonces dice, me dan un micrófono y me gusta servir a Dios. No, te gusta que te vean. Está bien, yo no digo que esté mal, está bien, pero hay que hacerse cargo de lo que uno está buscando. Hay que ser brutalmente honesto y decir, a ver, a mí me gusta que me vean, me encanta que me vean. Bueno, sacate foto. Pero digan, no, yo no me gusta, yo no, a mí no me gusta. O sea, cuando uno está impulsivo, quiere todas las puertas, pero hay que saber por qué las quiere. Yo creo que el santo patrono de los impulsivos, siempre digo, era Pedro. Él, cualquier puerta que había, él quería. Recibe la invitación de seguir a Jesús, fue el primero que dice la Biblia que lo siguió inmediatamente, ni pensó, vamos, dijo. Ni a la mujer le avisó, vamos. Es el único discípulo que saltó fuera del bote para caminar sobre el agua, que reacciona para defender a Jesús cortándole la oreja a un servidor. No fue estratégico, pero lo hizo. Hablaba antes de pensar, le advierte a Jesús que no diga que va a ser crucificado. Propone construir santuario para Moisés, Elías y Jesús. Y dice la Biblia, Marcos 9:6, porque realmente no sabía qué otra cosa decir. Claro, a él nunca se le ocurrió que podía quedarse callado. No estaba en sus posibilidades de cerrar la boca, ¿no? Promete serle fiel a Jesús, pase lo que pase, después lo traiciona, lo niega. Y en las antípodas de Pedro, ¿quién está? Yo encuentro rápido, por ejemplo, a Gedeón, en el antiguo pacto, que cuando Dios lo ve estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconderse de los madianitas. Está en el libro de Jueces 6:11. Trillar trigo en un lagar es como preparar una cucharadita de café, así, una cucharadita, ni siquiera una tacita. Habla de que era un tipo temeroso, con temor, y Dios lo llama, ¿no? Y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y él dice, ¿cómo yo voy a rescatar a Israel? Dios le pone una puerta abierta y dice, no, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, soy el menor en importancia de toda la familia. Por eso digo que en el otro extremo de Pedro está Gedeón. Algunos son como Pedro y otros son como Gedeón. A veces no hay que orar por todo, a veces hay que obedecer. Pero Gedeón le pide reconfirmaciones. Los que no saben la historia, pide un vellón, o sea, un pedacito de piel de animal. Dice, Señor, yo la voy a poner acá, en el piso. Había mucho rocío por la mañana, ¿no? Entonces dice, si la tierra se regaba por rocío. Entonces dice, a la mañana yo quiero que caiga el rocío y que el vellón quede húmedo y toda la tierra esté seca. Y entonces voy a saber que vos me hablaste. Y Dios le moja el vellón al otro día. Se toma un día más el tipo y dice, no, vamos a hacer una cosa. Yo pongo el vellón, que se moje alrededor y que el vellón quede seco. Yo digo, está bien, es la última que te hago, ¿eh? Es una de las historias peor malentendidas de la Biblia.
Porque el vellón no era una señal de fe de Gedeón. A veces algunos haciéndose lo espiritual dicen, ya le pedí un vellón, aleluya. Gedeón siempre supo lo que tenía que hacer. El vellón fue una expresión de su incredulidad. Estaba pidiendo reconfirmación porque no podía creer que el Dios que le estaba hablando era el Dios de él. Era una concesión que Dios le dio a sus dudas. Está bien, que era un vellón, te pongo... Pero un vellón no es fe, es incredulidad. Entonces aquel que dice, yo para saber si una puerta de Dios pido 3 reconfirmaciones porque sos 3 veces incrédulo. Pero volviendo al tema de las puertas, muchas veces pedimos algo inadecuado y Dios la tiene que cerrar. Cierta vez los discípulos entran en una aldea samaritana que no los recibe bien. Claro, si había una tensión entre Samaria de Israel y Santiago y Juan quieren orar. Justo Santi y Juanchi, justo los dos y todo. Lo que la señora Zebedeo quería poner a la derecha y a la izquierda. ¿Sabes lo que dice? ¿Querés que oremos, Padre, para que descienda fuego del cielo y mueran todos en Samaria? Jesús dice, te agradezco la gentileza, pero no hacemos eso nosotros. No, pero oramos para que se incendie. No, nosotros no andamos quemando gente. No estamos en eso, no es nuestra doctrina. Aunque hasta el día de hoy hay muchos así que le encanta mandar al infierno a los otros. Si vas a arder, aleluya, te voy a ver arder. Hay gente que son como los hijos de la doña Zebedeo, ¿no? Entonces toda la Biblia vemos puertas cerradas, respuestas a pedidos equivocados. En 4 ocasiones, 4 personas diferentes, Moisés, Jeremías, Elías y Jonás, pidieron la eutanasia, morirse. No voy a decir quién más aquí, pero más de una vez yo como me gustaría. Mi mamá quiso morirse desde que nació. Te pusimos en la tumba, por fin. Ustedes me van a matar. Me vas a llevar a la tumba. Yo siempre me imaginaba llevando el cajón, porque me decía, me vas a llevar a la tumba. Me vas a sacar canas verdes y un día me vas a encontrar muerta y fría. Yo voy a orar. ¿Vivir para qué? Cuando vos te hagas mayor de edad, me voy a morir sola. Me voy a quedar en la cama sin comer hasta que me muera. Total, ¿para qué vivir? Si ya crié los hijos. Mira si Dios la hubiese escuchado a la vieja. Si tuviera que escuchar a tantas madres. Entonces, le dicen no y no. Yo creo que estos profetas, después de la depresión, agradecieron, se alegraron de que Dios les dijo que no. Gracias a Dios las veces que nos dijo que no. No, ¿qué parte no se entiende? No. Algunos de los mayores regalos de Dios son las oraciones sin respuestas. Yo sé que nos cuesta entenderlo, pero lo mayor que Dios te pudo regalar es lo que no te respondió. Las puertas se cierran porque hay algo mejor. Y está bueno que Dios se reserve el derecho de admisión, de decir sí o no, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor. Todo poder que tiene el ser humano lo corrompe. A nosotros nos dan poder y lo usamos para destruir. Esto aplica a la palabra, el poder de la palabra, el poder de la lengua, el poder político, el poder económico, el poder nuclear. Imagínate si al orar tuviéramos un poder sobrenatural que suceda todo lo que querramos. Como la película de Jim Carrey, traducida al español como Todopoderoso, que dijéramos, todo lo que yo quiera se va a hacer. Imagínate el desastre que haría. ¿Cuántos ya habrían cambiado de marido, de esposa, de suegra? Las suegras estarían todas desaparecidas, habría un déficit. Y cualquiera que piense que la oración no sirve, no sirve porque Dios no contesta, es una torpeza. La oración no es un conjuro. Lo voy a declarar 3 veces y lo voy a declarar y le voy a imponer las manos. ¿Sabe qué es orar? Es hablar con una persona muy sabia. Dios, que a veces te va a decir sí y a veces te va a decir que no. No es declarar, no es un conjuro, no es abracadabra, no son 3 deseos al genio de Aladín. Es hablar con alguien que es sabio y te va a decir cuándo conviene que la puerta se abra y cuándo te va a decir no te conviene. A veces te va a explicar por qué y a veces no te va a explicar por qué. Nosotros no le explicamos a nuestros hijos por qué no a veces. ¿Por qué no? Porque no hay punto.
¿Querés que te diga cuál es la oración que más se hace? La oración que más hacemos todos, acá y en cualquier parte del mundo, te voy a decir: Señor, cámbiala, Padre, cámbiala, transfórmalo, transfórmalo, transfórmalo. A la noche en la cama: Señor, tócalo, tócalo, transfórmalo, transfórmalo. Transfórmalo. Haz que sea como yo quiero que sea, como yo te lo pedí. Si Dios no te lo eligió, lo elegiste vos. Haz lo que haga, lo que yo quiero que hagan. Siente por esa cabeza que entre. Y estás orando. Y siempre queremos que Dios moldee a los demás que nos rodean, en lugar de orar por nuestra propia vida. Siempre estamos por el otro. Israel, casi termino. Israel, el pueblo de Dios, tenían un sueño, querían ser una gran nación. ¿Qué le dijo Dios? No. Derrotados, exiliados. Pidieron en oración no tener que pasar por ese padecimiento. ¿Qué habría sucedido si Dios le decía sí? Si Israel se hubiese convertido en una gran potencia mundial, con una gran cantidad de dinero, con petróleo, con grandes ejércitos, si nunca hubiese estado exiliado, si se hubiese quedado con su fe para sí mismo, sin compartirla, nunca hubiese tenido profetas que soñaban con otro reino, un reino mayor, un reino espiritual para toda la humanidad. Cuando se le cerraron las puertas de la grandeza militar, la grandeza política a Israel y la grandeza geográfica, se abrió otra puerta pequeña para otro pueblo, con otro tipo de misión, y que cambió al mundo entero hasta la fecha y nos convirtió en una superpotencia que traspasa la frontera. Alguien tiene que decir amén. Y Dios conoce en persona el sufrimiento de las puertas cerradas como jamás lo conocerá ningún ser humano. Dios le ha dado a cada ser humano la llave de la puerta de su propio corazón, y él no entra por la fuerza, dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Yo leí la carta de un papá cuya hija de 8 años le diagnosticaron una enfermedad que pone en riesgo su vida, y él dice: todos los días oro por sanidad. Una carta que llegó a la oficina. Todos los días trato de entender. Le pido a Dios: ¿podrías hacer que me enferme yo? ¿Podría enfermarme yo en lugar de mi pequeñita? Estoy tan enojado con Dios. Me puso en la carta en imprenta: estoy tan enojado con Dios. Trato de aguantar, pero estoy enojado, Dante. ¿Por qué el cielo permanece callado ante la oración de que sane a mi nena? Y yo sé que tú también estuviste en ese lugar en la vida, o en alguno parecido, o algún día lo estarás. Y no te puedo dar una explicación, timarte y decirte que tengo las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas a esto. Solo puedo señalarte a una persona. Puedo decirte que en el corazón mismo del Evangelio, acá, hay una oración sin respuesta. Jesús, arrodillado en el huerto, dice: Padre, si es posible, quítame este sufrimiento. Luego agrega: no quiero que sea mi voluntad, sino la tuya, pero no quiero pasar por esta copa. Es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie que jamás haya vivido en este mundo, del corazón más puro que latió jamás, pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció. Lo único que consiguió fue silencio. La copa no fue apartada de él. El pedido fue rechazado. No. Y de ese dolor no deseado, de ese dolor inmerecido, vino la esperanza del mundo que rehizo la historia. Porque la respuesta definitiva a la angustia humana, incluida la angustia por esa oración sin respuesta, es la cruz empapada en sangre
donde el Hijo de Dios sufrió porque su Padre le dijo no. Entonces nadie tiene toda la respuesta. Pero esta semana pensaba, ¿qué pasaría si todas esas oraciones que hicimos recibieran un sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese recibido un sí? Se curó de la debilidad. Y en vez de, se hubiese transformado en un arrogante y hubiese transformado el movimiento de la iglesia primitiva en un monumento a su grandeza. Hoy hubiese sido el Papa Pablo, ¿no? Y si Israel se hubiese convertido en el pueblo de la grandeza militar, el pueblo de la opulencia en vez del pueblo del libro. Yo mismo he orado por ciertos temas privados y Dios me dijo, no, ¿qué parte no entendés? Porque de otro modo mi gracia no va a reposar en ti, te volverías un petulante de otros tantos que condenan a todo el mundo, que se saben o se creen santos. Hasta a mí me ha dicho, sería bueno que digas de tanto en tanto que no sos pastor. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más insignificante de los apóstoles, no me llamen apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que yo adhiero a esas palabras y digo, yo tampoco soy digno de que me llamen pastor, aunque pueda fungir como tal. Porque de verdad, no es falsa modestia, debo ser el más insignificante, el que más cuenta sus problemas. Entonces, en un ámbito donde todo el mundo se pelea por un micrófono y por ser apóstol, Pablo se avergonzaba de ser apóstol. En mi caso no es que me avergüence. Como digo siempre, no quiero que la pastoral se avergüence de tenerme a mí entre sus filas, que diga, no me comparen con ese payaso. A mí sé cómo Dios me llama y me basta. Entonces no sé por qué algunas oraciones reciben un sí y por qué algunas reciben un no. Pero conozco la angustia del no cuando uno quiere en sí más que ninguna otra cosa en el mundo. Es espantoso cuando te dice no. Pues no sé por qué. Lo único que sé es que en la cruz el no de Dios a su Hijo se convirtió en el sí de Dios a todos nosotros. Y la noche antes de morir estaba tratando de explicarle a sus discípulos las cosas terribles que iban a ocurrir, que ellos no tenían que darse por vencidos, que esto no era el fin. Y ahí Juan pinta la terquedad de los discípulos. Dice Juan 16:16, Jesús le dijo, ya no me van a ver, pero después me van a ver. Ahora no me verán por un tiempo, un ratito, como dicen en algunos países, un ratico, pero después sí. Dice que ellos decían, ¿qué quiere decir con que dentro de poco ya no le veremos y un poco después? E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús se dio cuenta. Y le dijo, ¿se están preguntando qué estoy queriendo decir? Los discípulos dicen, sí. Estamos preguntando qué quieres decir. Ellos querían que las puertas se abran ya, ni siquiera esperar un ratito. En su impaciencia quieren que las puertas se abran ya, como algunos de nosotros hoy. Dios dice dentro de poco, en un ratito. Juan necesitaba decirnos esto y lo deja claro en la Biblia para que entendamos que Jesús le dice, ahora ustedes están tristes. Es un poquito, pero voy a volver y se van a poner tan felices que nada te va a quitar la alegría. Al final el gozo va a ganar en tu vida. Vas a estar feliz. Alguien tiene que decir amén. Y dice Jesús, oigan, y no tendréis más preguntas. Le dice a los discípulos, no habrá más preguntas. Porque los discípulos siempre como nosotros estaban preguntando. ¿Te diste cuenta de eso? Toda la Biblia es pregunta. ¡Hey Jesús! ¿Puedo sentarme a tu diestra? ¡Hey Jesús! ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este tipo? ¡Hey Jesús! ¿Por qué nació ciego este hombre? ¡Hey Jesús! 70 veces 7 tengo que perdonar a Leiva que hoy subió tarde a tocar el teclado. ¡Hey Jesús! ¿Qué significa esta parábola? ¡Hey Jesús! ¿Deberíamos ordenar que baje fuego del cielo para matar a los samaritanos? ¡Hey Jesús! ¿Cuál de nosotros es el más grande? ¡Hey Jesús! ¿Qué significa dentro de poco? ¡Hey Jesús! ¡Hey Jesús! ¿No somos así? Jesús dice, siempre estás preguntando por qué. Y todos hoy tenemos esa pregunta. ¿Por qué ese nene de 6 años tiene un tumor? ¡Hey Jesús! ¿Por qué ocurrió ese terremoto en México? ¡Hey Jesús! ¿Por qué mi padre murió de COVID? ¡Hey Jesús! ¿Por qué mi matrimonio se vino abajo? ¡Hey Jesús! ¿Por qué no me quito la depresión?
Hey Jesús, ¿por qué se cayó un edificio en Miami? Amigo mío, déjame decirte, dice el Señor, las cosas se van a poner feas. Vas a ver cosas terribles: cáncer, hambre, guerra, virus, cuerpos lisiados, traición, abuso, transgresión. Pero después, aunque a ustedes les parezca un tiempo largo, en la escala de la eternidad es un ratito. Dentro de poco, en un ratito, me verás nuevamente y yo voy a acomodar todas las cosas en su lugar y el gozo va a ganar. Tendrás tanta alegría que no harás preguntas. Ahora tenés preguntas porque estás del otro lado de la puerta. ¿Por qué tengo que sufrir? Pero algún día, de un modo que ninguno de nosotros podemos entender ahora, vamos a agradecer por todas las puertas que te cerré, todas las puertas que te dije que no, porque vas a estar gozoso. Vamos, póngase de pie y dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, dale un aplauso al Señor grande. Ahí en casa también, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. El Rey está en casa. Cuando venga ese día, dice Jesús, ya no preguntarás nada. ¿Qué día va a ser ese? Cuando el gozo sea tan grande, ¿qué vas a andar preguntando? Cuando no es necesario pedir explicaciones, no habrá más preguntas. Y yo sé que estás impaciente por la puerta que se cerró, por las puertas que no se abren, pero Dios me dice que dentro de un poquito, di conmigo, un poquito, fuerte, un poquito. En casa también, un poquito. Gracias que las puertas se cerraron y Dios nos bendijo tanto. Vamos a orar. A los que están en casa, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, si es la primera vez que entiendes lo de las puertas cerradas, yo siempre digo, no habríamos transmitido al mundo si las puertas del edificio no se hubiesen cerrado. No habríamos sido este río que nos conocen en todas partes, que hemos bendecido, si las puertas no se hubiesen cerrado. Benditas puertas cerradas, porque Dios siempre tiene algo mucho más grande y mejor. Y a los que hoy dicen, yo no tenía la menor idea por qué tenía que escuchar este mensaje, te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Aquí te vamos a ayudar. Repitan conmigo, digan, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, limpia mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y no importa si eres católico, musulmán, si eres testigo de Jehová, conservador, liberal, tradicionalista, no sé, lo que sea, mormón, Dios me dice que te diga cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, que te cierra puertas cuando te las tiene que cerrar. Te ama, princesa. Te ama, príncipe. Te ama el Señor. ¿Tú lo crees? No. ¿De verdad que lo crees? Te ama el Señor. Di conmigo, me ama el Señor. Y por eso te cierra puerta y te dice que no, porque tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Vamos, en casa también, no se vayan todavía en casa. Y aquí, levanten sus manos y comiencen a clamar a Dios. Voy a orar para que niños, jóvenes, ancianos y adultos reciban esta bendición de parte de Dios. La presencia del Señor lo ha inundado todo, momento a momento. Son los últimos minutos. Pero antes de irnos, quiero que sientas que el Señor te ama. Que si Él ha detenido algunas cosas, ha sido porque tiene cosas mayores que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, dice el Señor. Te ama el Señor. Todos clamando. Mirá, hay gente encendida en fuego. Hay gente clamando ahora. Hay gente que está clamando y diciendo, Señor, es el poder del Espíritu Santo. Momento a momento, minuto a minuto, la gloria crece. Yo puedo sentir que algo ocurre. Y allí, en Europa, Asia, África, América, Oceanía, se está liberando algo nuevo. Dios está diciendo, yo he cerrado edificios, yo he cerrado incluso ministerios,
para que mi iglesia salga a las calles, para que mi iglesia transforme las vidas, para que la palabra sea oída, para que muchos entiendan que iglesia es la gente, que iglesia no es la actividad, que Dios, que Cristo es más importante que la liturgia. Yo he dicho no para traer un mover y un avivamiento a las naciones. Lo declaro, lo creo. Declaro que la bendición ha llegado aquí, momento a momento. Estoy orando por enfermos, estoy orando por los que necesitan, por los que están clamando para que la gloria del Espíritu inunde tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¡Aleluya! Lo creo y lo declaro en tu nombre. Decimos amén y amén. Bendito sea el Señor.